desde la suspensión acordada de las paritarias, pasando por decretos que han sido sancionados como el 337, como que persigue a los trabajadores del Estado que pudieran ser detectados incumpliendo la cuarentena, hasta lo que se conoció ayer, que fue esta decisión de excluir a buena parte de los trabajadores de la salud del decreto de subsidios por 5.000 pesos. El silencio de los principales gremios santafesinos es atronador y de verdad tiene la gentileza de atendernos un hombre muy importante que tiene responsabilidades muy importantes porque está trabajando ni más ni menos que en la línea de fuego nacional, y estoy hablando de Hugo, entre comillas, Cachorro Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional. Hugo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Connie, muchas gracias a ustedes por llamar. No, por favor, gracias de verdad por dispensar este tiempo. Me imagino que son días calientes para ustedes, ¿no? Están atendiendo varios frentes. Sí, son días muy difíciles. No olvidemos que estamos en una situación donde el hambre es el principal problema en la Argentina Ujú. y, y venimos de una recesión de 2 años con una profunda precarización laboral y una especulación financiera que fue destruyendo el aparato productivo de nuestro país, mm, y entonces esta situación de pandemia viene a agudizar esta crisis que generó las políticas neoliberales en la Argentina y en el mundo, Ujú. que son previas a la pandemia, ¿no? No, claramente veníamos de un subsuelo y el problema es que nos estamos hundiendo en el hondo bajo fondo, digamos, bajo la circunstancia de la pandemia. El problema es que se están tomando medidas que yo no sé, digamos, cuál es la lectura a nivel nacional, pero, digamos, ayer hubo un acuerdo tripartito entre UIA, CGT y el gobierno nacional en el sentido de, entre comillas, proteger el salario del trabajador en el caso de que se deban cerrar o suspender actividades laborales. Y ahí estamos hablando de trabajadores asalariados. Pero hay un montón de gente que está precarizada fuera del sistema, que definitivamente ha tenido y tiene con esta parálisis una imposibilidad de ganarse la vida, ¿no? Sí, yo la verdad que estoy indignado con ese acuerdo, ¿Así? una vergüenza, eh, por varias razones. Primero porque a la enorme pérdida salarial que veníamos sufriendo los trabajadores durante años, ahora de un plumazo nos quieren reducir el salario entre un 25 y un 30% Ujú. de manera automática por un acuerdo firmado por dos instituciones que no representan ni al conjunto de la clase trabajadora ni al conjunto de el empresariado nacional. Y digo dos instituciones, y la verdad que debería decir los dirigentes máximos de esas dos instituciones, porque yo estoy seguro, por lo menos de lo que conozco de nuestro diálogo con organizaciones que integran la CGT, que muchos sindicatos que son parte de esa central no, No lo no han comparten. sido ni siquiera consultados y bueno, quienes estamos en la CTA tampoco, y acá una llamada de alerta para el gobierno, porque el gobierno nacional, que en líneas generales viene abordando bien este escenario de grave crisis sanitaria y económica y social, no está abriendo adecuadamente los canales de diálogo, y si se cierra sobre un grupo de dirigentes que son los mismos que le hicieron el caldo gordo al macrismo en los últimos 4 años, bueno, la verdad que los resultados van a ser los mismos, no van a ser soluciones. En el plano empresarial, por otro lado, no se puede tomar y poner todo en la misma bolsa. No se puede poner a la familia Brown, que
o a los bancos o a Techín en el mismo plano que las pequeñas y medianas empresas que están haciendo un esfuerzo enorme, que ya fueron perdidos en los años anteriores y que están haciendo un esfuerzo enorme para mantener a su plantel. Y le dan el mismo tratamiento a esas grandes empresas, a esos grandes grupos de grandes familias millonarias en la Argentina, que a un kiosquero, a un almacenero, a un pequeño tallerista, cuando el Estado está garantizando el pago del 50% del personal, y estas grandes empresas que se las llevaron en pala y se las fugaron del país, y no están aportando absolutamente nada. Entonces, este acuerdo, ese acta que firmaron ayer es verdaderamente lamentable, y convocamos al gobierno a que convoque realmente a un diálogo a todos los actores, no a un grupo reducido de dirigentes, porque la verdad es que vamos a tener graves consecuencias de esa situación. Es llamativo porque finalmente el gobierno también lo legitima, ¿no? Con la presencia en la mesa y con la firma de algunos de los funcionarios. Es de verdad llamativo porque parece terminar eligiendo, digamos, a quiénes sentar y a quién no. Pero bueno, será materia de revisión y de negociación. Me imagino que estarán ustedes avanzando en algún tipo de apertura de este acuerdo, porque intentando por lo menos, porque la situación en la situación de crisis no se puede seguir exigiéndole a quienes más vienen perdiendo en los últimos años, que somos los trabajadores, ya sea con empleo o sin empleo, ocupados o subocupados, que somos los que hemos perdido, seguir exigiendo y encima decir, bueno, no reclamen, porque la situación es grave. Justamente porque es grave, los trabajadores y trabajadoras tenemos que reclamar, organizarnos, proponer alternativas, y bueno, en ese sentido estamos trabajando, y acá hay que fortalecer la unidad de la dirigencia sindical y social, que no es no se subordina a intereses mezquinos, sino y por otro lado unirnos con pequeños y medianos empresarios y sectores de la ciudad y del campo para proponer alternativas diferentes a estas que significan más de lo mismo. Hugo, yo lo estoy escuchando a usted y usted está claramente en la línea de la defensa del trabajador público, claramente defendiendo los intereses de los trabajadores, pero yo estoy en una provincia donde la dirigencia sindical en su gran mayoría y particularmente la dirigencia sindical estatal está casi en una postura digamos, se comportan casi como ministros, digamos, son voceros de las decisiones del gobernador, justifican, silencian algunas decisiones, como, yo no sé si usted está al tanto de la sanción del decreto 337 que persigue a los trabajadores que violan o que podrían ser encontrados violando la cuarentena. No sé si está al tanto también de la decisión ayer de reglamentar en Santa Fe una discriminación entre trabajadores de primera y trabajadores de segunda a nivel nacional, a nivel de salud, digamos, permitiéndole a algunos cobrar el subsidio y a otros no. A los que no les va a dar el subsidio precisamente es a los de primer nivel, a los trabajadores de primer nivel de atención, que son los que ponen el cuerpo primero. En Santa Fe está rara la cosa, porque es muy difícil escuchar a un dirigente como usted reclamando, sino todo lo contrario, los dirigentes terminan pidiendo casi que no se lo moleste al gobernador. Mirá, nuestro gremio y un grupo de dirigentes sindicales en los años 90 nos fuimos de la CGT, cuando en los años del innombrable, del menemismo, la CGT en un congreso decidió en su documento
ser correa de transmisión de las políticas del gobierno nacional hacia los trabajadores. Y, y, y ese es lamentablemente esa corriente de pensamiento sigue dominando a una buena parte de sindicalistas en la Argentina que, bueno, que se piensan más como empresarios y actúan como empresarios más que como trabajadores. Nosotros desde la CTA hemos hecho un sentido profundo de la autonomía como trabajadores, que no quiere decir no intervenir en política, no discutir con los gobiernos. No es lo mismo el gobierno de Macri que el gobierno de Alberto Fernández. Las respuestas en esta crisis hubieran sido absolutamente diferentes y perjudiciales para la mayoría de nuestro pueblo, pero con autonomía. Entonces, sí, estoy enterado de estas decisiones del gobierno de la provincia de Santa Fe y bueno, hay que separar la paja del trigo. Hay algunas cosas que tienen que ver con decisiones insuficientes del gobierno nacional. Nosotros estamos participando en un diálogo permanente con las autoridades del Ministerio de Salud, y cuando salió el decreto para el pago de la bonificación, le dijimos que el decreto nacional, estaban excluyendo a los trabajadores de la atención primaria en todo el país, y que estos son los que atienden en primera línea a todos los pacientes que ingresan en el sistema sanitario, y que eso era un error y que había que corregirlo. Tomaron nota, lamentablemente hasta ahora no lo han hecho, y creo que en ese marco y repitiendo esa línea de intervención, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha sacado el decreto. Ahora, otra cosa es el tema de querer reforzar los mecanismos represivos del Estado para disciplinar a la sociedad, para impedir que se exprese y además generar mecanismos de instalación de miedo a la enfermedad. Es algo lógico y natural porque todos la tenemos, pero lo que no se puede es miedo porque si no te despido, en un momento en que en la Argentina el propio gobierno nacional ha prohibido los despidos. Esta es una actitud del gobierno de la provincia de Santa Fe que es verdaderamente lamentable. Ahora, discúlpeme, Godoy, yo lo escucho a usted y es lo que yo espero que se escuche de cualquier dirigente sindical. Excluyo a UPCN porque no es un gremio que le competa, pero ATE, que es su gremio en Santa Fe, digamos, primero saca comunicado diciendo que no es el momento de discutir paritarias. Hace silencio con el 337 de persecución. No se manifiesta respecto a el decreto reglamentario en Santa Fe de los subsidios porque allí dice el decreto, para digamos ser aún más fundamentalista, dice que taxativamente quedan excluidos los trabajadores de la atención primaria. ¿Por qué ATE tiene ese comportamiento en Santa Fe? Se lo pregunto no quiero comprometerlo a lo mejor en una opinión que lo incomoda, pero ¿por qué ATE y Hoffman tienen la actitud que tienen, escuchándolo usted de una manera y acá en Santa Fe como una especie de comportamiento casi de casi de funcionariado, digamos, de ATE? Bueno, es de público conocimiento que la dirigencia que conduce ATE Santa Fe es opositora a lo que planteamos a nivel nacional. Son un grupo, es una agrupación que lamentablemente tiene una práctica y una línea de intervención política y sindical muy parecida a la de la dirigencia de UPCN, que son oficialistas cereales, y esto explica que bueno, que haya una línea de conducta política y gremial que no es correcta, y que se niegan a intervenir en toda la vida orgánica del gremio, aceptando las mayorías que conducen nuestro gremio, y teniendo una actitud
absolutamente contraria. Entonces, nosotros entendemos que en este sentido hay que discutir de manera diferente con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, y le doy un ejemplo. Si no hay paritaria, pasa que se juntan 4 dirigentes de la CGT, 4 dirigentes de la UIA, y deciden por los 18 millones de trabajadores en la Argentina y por los 3 millones de trabajadores estatales en la Argentina. Justamente por eso tiene que haber paritaria. En situaciones de emergencia tiene que haber. Y la discusión paritaria no es solamente las condiciones salariales, que son muy importantes, para que no sigamos siendo las trabajadoras y los trabajadores lo que somos el pacto de la boda y quienes ponemos, sino hay que discutir proyectos de leyes para que el sistema impositivo se descargue sobre los sectores más concentrados y el Estado tenga recursos del que hoy no dispone. Es para discutir las condiciones de seguridad laboral y medio ambiente de trabajo, para garantizar que en cada lugar donde se está desarrollando una tarea haya condiciones donde las trabajadoras y los trabajadores hayamos sido parte en esa definición para preservar la salud de quienes realizamos la tarea y de la población con quienes nos relacionamos. Hay que participar en paritarias para discutir las políticas públicas, porque acá se demostró fundamentalmente en esta crisis económica y social que se ha descargado, que es más grave que la crisis del año 30 del siglo pasado, y con esta pandemia el Estado es indispensable, pero no para reprimir. El Estado es indispensable para atender las necesidades de la mayoría de la población, y como trabajadores estatales tenemos que opinar y proponer alternativas. Por eso es importante la paritaria, más aún en términos de crisis, porque es el diálogo social, la discusión entre todos los actores sociales de la vida de una sociedad, lo que permite encontrar las mejores soluciones en los momentos de crisis. Claro, pero acá es curioso, que acá se suspenden las paritarias, no se discute nada, acá hay un desborde, me imagino que usted estará al tanto, por los, me imagino que bueno, hay mucho enojo en Reconquista, mucho enojo en Rosario, pero digo, hay un reclamo desesperado del personal de la medicina pública, enfermeros, médicos, trabajadores, digamos, trabajadores no afectados a la limpieza y al trabajo, digamos, de funcionamiento de los hospitales y de los centros médicos, y nadie sale a defenderlos. Recién hoy AMRA hizo una manifestación respecto a este decreto, pero acá no ha llegado barbijo, no ha llegado respiradores, la ropa de trabajo es vergonzosa, la ropa de trabajo la confecciona exclusivamente UPCN, y ATE se limitó a poner supongo que con algún tipo de devolución económica, poner el hotel que tiene para alojar exclusivamente ese hotel a todo el personal médico que tuviera que cumplir con la cuarentena. Pero no ponen ninguna actividad gremial que esté reclamando por todo lo que usted está por todo lo que usted está mencionando. Me consta que el secretario general de la CTA Autónoma, Gustavo Martínez, sí, junto con quienes comparten esa organización, nuestra organización en Santa Fe, han expresado reiteradamente el reclamo. Sí. Y por eso que a mí muchas veces no me gusta generalizar. Sí es cierto de que hay una dirigencia que es penal en términos de, frente a esta situación de crisis, buscar más, preservar sus intereses corporativos como núcleo dirigencial que el conjunto de las necesidades que tenemos como pueblo y como trabajadoras y trabajadores. Nosotros en su momento planteamos en una carta abierta al presidente, le presentamos una propuesta de cómo garantizar las condiciones de salud laboral de todos los trabajadores. Presentamos un programa para garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras de la salud,
el gobierno nacional se comprometió a implementarlo. De hecho, nos consta que están haciendo esfuerzo en ese sentido, pero la verdad es que hay conductas de algunos gobiernos provinciales que distan bastante de lo que debe ser una respuesta que cuide a las trabajadoras y los trabajadores que están en la primera línea de atención de la emergencia. Es más, nosotros le hemos pedido al gobierno que la bonificación que llegó a los trabajadores y trabajadoras de la salud se extienda también a los de atención primaria y también a aquellas trabajadoras y trabajadores que realizan limpieza en los espacios públicos, a quienes atienden a la niñez, a quienes atienden a los adultos mayores, y además se garantice el funcionamiento de los comités de higiene laboral en cada lugar donde se están desarrollando tareas, y que no se puede reabrir ningún organismo del Estado que no sea garantizando el funcionamiento pleno de esas condiciones de higiene y salubridad laboral con la participación organizada de los trabajadores. Godoy, lo despido con una pregunta que es seguramente desde mi lugar de periodista que procura un título, desde su lugar probablemente lo incomode, pero por lo que acabo de escuchar, para usted Hoffman y ATE Santa Fe representa, digamos, está identificado con la burocracia sindical históricamente enrolada con los oficialismos, digamos, se parece más a UPCN que a la línea histórica de Llenaro y de ATE, ¿no? Sí, sin duda, y lamentablemente es así, y bueno, nosotros esperamos que en la vida democrática de las trabajadoras y trabajadores y en el crecimiento organizado, esas conductas dirigenciales puedan ser modificadas y pueda ir gestándose una nueva dirigencia en la provincia de Santa Fe, y allí en todos los lugares donde ATE necesita reinventarse, porque esta es una línea de un objetivo y una línea de trabajo del gremio a nivel nacional. Godoy, le agradezco mucho su tiempo, de verdad, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Bueno, era Hugo Cachorro Godoy, así se lo conoce públicamente, secretario general de ATE a nivel nacional. O sea, es el máximo responsable, el máximo referente en Argentina de ATE y de la CTA. Hay un claro distanciamiento de las políticas que se están llevando adelante por la dirigencia gremial en Santa Fe y particularmente por la dirigencia de ATE en Santa Fe. Y por otro lado, lo que escuchamos de Godoy es lo que uno espera escuchar de cualquier dirigente sindical del Estado. Está defendiendo a los trabajadores, está buscando soluciones, está reclamando que se dejen sin efecto los decretos o que persiguen o que discriminan. En Santa Fe la dirigencia, repito, lo contaba Beba hace un rato, hay un comunicado de AMRA que hasta hace 15 días, hasta hace 10 días cuando hablamos con la secretaria general, parecía también una ministra, parece que ha reaccionado porque los médicos deben estar recontracalientes. Sí. Y digo, pero el silencio que hay del resto de los gremios respecto al decreto reglamentario de los subsidios y al decreto 337 es llamativo. Ya no es llamativo, ya lo veníamos diciendo desde hace un tiempo. Se comportan como si fueran voceros y funcionarios del gobierno provincial en lugar de estar preocupados. A ver, yo lo digo una vez más, no lo quiero reiterar tanto porque confieso que me canso de mí mismo. Pero tenés a trabajadores sin material elemental para protegerse. Tenés a trabajadores que están siendo discriminados por la reglamentación de una ley. Tenés a trabajadores perseguidos por un decreto que les pone una pistola en la cabeza, que si incumplen la cuarentena, que por otra parte el ministro de Seguridad dice que hay que relajarse con el control de la cuarentena, los dejan al borde del despido. Digo, muchachos, no podemos ser nosotros y los dirigentes nacionales o los dirigentes de Rosario los que terminan reclamando por la salud y por la seguridad de los trabajadores públicos. Tienen que ser ustedes. Y da la impresión de que Molina, Hoffman quedó claro recién la distancia que hay entre la CTA y la ATE nacional respecto a la ATE local, da la impresión de que están mirando para otro lado. Yo digo, a mí me parece que UPCN está preocupado por confeccionar los barbijos, porque se quedaron con la exclusiva ropa de trabajo de UPCN, se quedó con la exclusividad de la construcción de los barbijos. Habrá que ver qué sale eso, cuánto sale,
qué significa en términos numerarios, y ATE puso a disposición el hotel de manera exclusiva, dejaron afuera el resto de los hoteles. Ningún otro hotel de la ciudad va a tener el derecho a ganar dinero para alojar a todas las personas que deban ser aisladas. No, la exclusividad se la quedó ATE. Y a mí no me cuenten que va a ser gratuitamente. Ahí va a haber una retribución del Estado. Ahora, ustedes cierran los negocios con el gobierno provincial, pero después dejan librado al azar, a su suerte a los empleados públicos. Después se enoja conmigo. Pero en realidad el problema es de ustedes, chicos. Chicos, muchachos, chiques. Yo no sé, yo no quiero seguir cargando tinta porque si no parece de verdad que estoy enfadados con ellos. Pero lo acaban de escuchar a Cachorro Godoy. A Cachorro Godoy. Que me parece que tiene suficiente representación como para terminar ratificando lo que venimos diciendo hace un buen tiempo. En Santa Fe, lamentablemente, hay dirigentes gremiales empeñados en hacer negocios, empeñados en acomodar cargos y desentendidos de la seguridad y la tranquilidad y el salario y las condiciones en las que están trabajando los empleados públicos.